Dios les bendiga, hermanos. Espero estén muy bendecidos. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches, hermano, que el Señor Buenas le noches, Dios le bendiga. Gracias. Buenas noches, bendiciones, hermano. Amén. Buenas noches, hermano. Buenas Dios les noches, bendiga. pastor, hermanos. Amén, amén. Buenas noches. Espero estén bendecidos. Noches, hermano. Buenas noches. Dios le bendiga. Ya por el tiempo en lo que van conectándose más hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad y pedirle que pues sea Él el que nos hable, ¿verdad? Que nos enseñe, que sea su Santo Espíritu mostrándonos todas las cosas, enseñándolas, recordándonoslas. Entonces vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Venimos rogándote en el nombre de Jesús que seas tú, bendito Dios, el que nos hable, nos enseñe, nos traiga revelación de lo alto. Sé tú, bendito Señor, por favor, te lo ruego por amor a tu santo nombre, el que toma el control de este tiempo, de este discipulado, en lo espiritual, en lo emocional, lo sentimental, en nuestra mente, en lo técnico. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Te rogamos por los hermanos que ya están conectados, por los que han de conectarse. Te rogamos que cada uno quites cualquier estorbo, papito. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos que envíes tu palabra y cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor, y que no regrese a ti vacía. Te lo rogamos por amor a tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición poder compartir con ustedes de nuevo en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo, que está bien en el mundo, ¿verdad? Como dice Isaías 60, densas tinieblas cubrirán la tierra, mas a vosotros, ¿verdad? Que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Entonces, el mundo cada vez más está siendo cubierto de las tinieblas, cada vez más está siendo entregado, ¿verdad? Está siendo entregado a las tinieblas, al enemigo. Y entonces eso nos deja ver que pronto el Señor pues viene, ¿verdad? Él dijo en el libro Apocalipsis 4 veces, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Entonces, Él pues está a las puertas, por así decirlo, Él está cerca. No podemos pues determinarlo con tiempo así como fecharlo, ¿verdad? Pero sí los eventos que están sucediendo pues en los diferentes escenarios escatológicos nos dejan ver que el Señor pues está ahí a las puertas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 21, ¿verdad? Cuando todas estas cosas empiecen a suceder, ¿qué cosas? Las que dice anteriormente, señales en los cielos, en la tierra, señales en el mar, ¿verdad? La angustia de las naciones y todo ese tipo de cosas que usted puede leer en Lucas 21. Cuando todo esto empiece a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Entonces, estamos en un tiempo muy determinante, ¿verdad? Determinante para el grupo que el Señor va a tomar para ser arrebatado, para toda la iglesia en definitiva, pero pues lamentablemente la gran mayoría de la iglesia se va a quedar a la tribulación, ¿verdad? Y solo un grupo pequeño va a ser arrebatado, que primero Dios estemos dentro de ese grupo. Pero por nosotros mismos, en realidad, si nosotros nos pudiéramos pensar que por nuestras obras, por lo bueno que seamos, alcanzaríamos a formar parte de este grupo, creo que pues ninguno estaría como que calificado, ¿verdad? Aprobado.
Por eso es que el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente. Mire, lea que dice completamente. En la gracia que se os traerá en la revelación, esta palabra revelación se dice en griego, o es la palabra griega apocalipsis. Se os traerá en el apocalipsis de Jesucristo. Apocalipsis es revelación, es manifestación, y es la revelación que tiene que darse en nuestras vidas, porque nosotros pues tenemos que llegar a dar a luz a Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Reflejar, ser pues una representación de Jesucristo al ser hechos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces necesitamos la gracia. En definitiva, si no hay gracia, nosotros pues no vamos a poder terminar la carrera con gozo, con alegría, no vamos a terminar a tiempo, sino que nos va a tocar que pasar otro periodo para que la obra se termine, ¿verdad? Para que la obra se termine. Entonces, vamos a entender también que así como el Señor tiene un plan, ¿verdad? Tiene un plan para ayudarnos, para bendecirnos, también el enemigo tiene otro plan, ¿verdad? Y que pues de una u otra forma Dios lo permite porque pues lamentablemente muchos rechazan el amor por la verdad, y a rechazar el amor por la verdad son entregados a una operación de error, ¿verdad? Y es Dios mismo el que los entrega. Pero enemigo de la gracia, enemigo de la iglesia, hoy vamos a hablar acerca de ello en este tema. Y pues este tema tiene un título y un subtítulo, por así decirlo. Entonces, antes de ello vemos nosotros aquí una gráfica, una línea del tiempo, ¿verdad? Pues lo que usted mira en línea verde, este es el periodo que nosotros estamos viviendo, que es el periodo de gracia, que básicamente está comprendido de la primera a la cuarta trompeta, ¿verdad? Y estas trompetas pues son sonadas por ángeles que anuncian juicios. Juicios que ya por lo menos de las primeras 4 trompetas ya están sonando, ya están sucediendo. Al finalizar el periodo de la iglesia, que el Señor pues lo proclamó en Lucas capítulo 4, versículo 18, si no mal recuerdo, él abrió un rollo de Isaías, y en ese rollo de Isaías empezó a leer Isaías capítulo 61, donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas, y empieza a hablar las funciones que iba a tener el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, y pues las cosas que suceden ahora a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero llega un momento de Isaías 61, leyendo Isaías 61, en donde dice que pues había sido ungido para proclamar, algunas versiones dicen el año favorable, otras dicen el año agradable, pero pues la versión que tomamos para este discipulado sería para proclamar el año de la gracia, el año agradable, el año de gracia. Entonces, todo este periodo de la iglesia es conocido como el periodo de gracia. Y la gracia entendemos que es un favor que Dios nos hace, dándonos el poder para vivir de acuerdo a lo que es agradable al Señor, dándonos el poder para derrotar el pecado. Entonces estamos en ese periodo en donde fuimos salvos, estamos siendo salvos no por nuestras obras, sino por la gracia. Y quien está comandando esta obra, el que la empezó nuestro Señor y que la está terminando el Espíritu Santo, es el Espíritu de gracia, es decir, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos más o menos aquí, no sé si se logra ver, yo creo que no. Déjeme ver si logro tener un puntero o algo así para poderle mostrar. Vamos a ver. No. Vamos a ver, aquí creo que está.
Nosotros más o menos estamos aquí. No es que un poco más pegado a esta flecha. Estamos ya en el periodo final. Estamos en la madrugada del tercer día. Entonces, acá, este momento demarca el levantamiento de la iglesia y el arrebatamiento de la novia de los más que vencedores. Pero este momento está descrito en Apocalipsis, vamos a ver, Apocalipsis 8:13. Vamos a ver, 8:13. Porque 8:13 dice, vi y oí volar un águila diciendo, ay, por los toques de trompeta que están por sonar sobre los moradores de la tierra. Entonces, Apocalipsis 8:13 demarca el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, todo lo que está antes del 8:13 está comprendido en el periodo de la iglesia, en el periodo de gracia. Interesantemente y a la vez lamentablemente, hay dos eventos que suceden antes de Apocalipsis 8:13 que vendrían a ser ataques contra la iglesia. Ataques para impedir que la iglesia sea levantada y sea arrebatada, ¿verdad? El último ataque es como sucedió en las plagas de Éxodo capítulo 20. El último ataque, o la última plaga, mejor dicho, que sobrevino sobre Egipto, principalmente sobre los egipcios, fue una plaga de tinieblas. Y el 8:11 o 8:12, si no me recuerdo, habla también de un mover de tinieblas. Pero antes de eso, hay otro ataque, otra batalla que tiene que vivir la iglesia, que se da a través de una estrella que se llama Ajenjo. Por eso el tema de hoy se llama Ajenjo. Vamos a hablar acerca de esa batalla que tiene que librar la iglesia. Tiene que salir vencedor y más que vencedor para no quedarse en el camino y poder ser parte del águila que va volando. Entonces, leamos Apocalipsis 8:10, nueva traducción viviente. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. Leamos adelante el versículo 11. Y el nombre de la estrella era Ajenjo, y convirtióse la tercera parte de las aguas en ajenjo, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se tornaron amargas. Entonces vemos que el penúltimo ataque contra la iglesia es un movimiento que lidera un ángel, por así decirlo, un ángel, una estrella que tiene por nombre Ajenjo. Y el ajenjo, pues el ajenjo es una planta, naturalmente es una planta que es amarga, ¿verdad? Que su producto es amargo. Entonces, cuando se habla de ajenjo, se habla de amargura. Pero a este tema, aparte del título, ponerle nombre ajenjo, le vamos a poner las amarguras, porque vamos a entender que esta estrella, por así decirlo, se divide en varios fragmentos para poder amargar la tercera parte de las aguas, ¿verdad? Lamentablemente, pues nosotros estamos propensos, ¿verdad?, a este ataque. Permítame ver cómo borro esto por acá. Ya lo logré. Entonces, lamentablemente estamos propensos a ese ataque. Entonces, ajenjo, las amarguras, la penúltima batalla de la iglesia. Entonces, Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Mire, interesantemente, esta palabra toda nos deja ver
que no solo habla de una amargura, sino que habla de como una totalidad de amargura. Pero cuando nos vamos más adelante, al investigar la palabra toda, viene el griego 3956, una palabra que más o menos se pronuncia paz, y significa todo, pero también significa cualquiera. O sea que aquí podría parafrasearse: sea quitada de vosotros cualquier amargura. También se puede traducir clase, entonces podría parafrasearse: sea quitada de vosotros toda clase de amargura, ¿verdad? Luego, pues lo relacionado a la amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. La palabra amargura que se utiliza aquí en Efesios 4:31 viene del griego 4088. Más o menos se pronuncia picría. Y aparte de amargura, dice que es algo punzante. En otras palabras, ¿cómo se manifiesta la amargura, por ejemplo, en el corazón, en el alma, en la mente, como algo punzante? Pero dice que es específicamente un veneno. Entonces entendamos, la amargura es un veneno. Es un veneno que lo vamos a ver que es inoculado, como cuando una serpiente pica o muerde a una persona, ¿verdad? Y que entre más pasa el tiempo sin que haya un antídoto, sin que haya pues una medicina, más se va regando por la persona, ¿verdad? Entonces, Hebreos 12:15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Se recuerda que empezamos hablando de que estamos en el final de los tiempos, que el Señor ya está cerca, que por nosotros mismos no podríamos alcanzar a ser aprobados delante de Dios para poder ser llevados en el arrebatamiento, pero que el Señor nos dejó la solución, ¿verdad? Por medio del sacrificio de su Hijo, nos dejó la gracia, ¿verdad? La gracia que manifiesta el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos alcanzar. Por eso el apóstol Pedro dijo: poner completamente vuestra esperanza en la gracia de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice a los hebreos: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces, ¿qué impide que recibamos la gracia? La amargura, la raíz de amargura, el veneno de amargura. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo se puede amargar una persona? Porque, pues primero que todo, nosotros debiésemos de entender qué es amargura, pero no solo por un significado de un diccionario secular, sino qué es lo que dice la Biblia que es amargura. Al saber lo que es amargura, al entender lo que es amargura, entender también cómo se puede amargar uno, ¿verdad? ¿Para qué? Para uno cuidarse si es que no ha sido inoculado el veneno de la amargura en uno, de no ser contaminado, ¿verdad? De no ser envenenado. Si ya hay características de amargura en nosotros, clamarle al Señor y buscar los medios necesarios para poder ser libres de la amargura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, lamentablemente eso es una de las cosas que más va a provocar que las personas, los cristianos, se queden en la tribulación. Entonces, ¿cómo se puede amargar una persona? Job 9:18. No me permite cobrar aliento, sino que me llena. Vea bien que dice, no dice, perdón, me llena de amargura. Dice, me llena de amarguras. Entonces, lo que podemos entender es que hay varias formas, varias clases de amargura, varias características que puede tener una persona cuando pues ha sido contaminado con amargura. Interesantemente, al pues notar que habla de amargura, sino de amargura en este versículo, en el Antiguo Testamento hay 13 palabras que se pueden traducir amargura.
3 es un número de rebelión. ¿Qué quiere decir? Que la totalidad de las amarguras lleva a una persona a rebelarse y en consecuencia lleva a caer en apostasía. Entonces, aquí pues en una gráfica para representar la estrella Genjo desintegrándose al caer a la tierra, ¿verdad? Para poder tener alcance lo mayor posible sobre toda la tierra y sobre todo sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, aquí están esas 13 palabras que se pueden traducir amargura. Le muestro ahora estas mismas palabras, solo que en un listado con uno de los significados, ¿verdad? Aquí están esas 13 palabras, por ejemplo, la primera del hebreo 25:56, hametz, y aparte de amargura se puede traducir fermentado, áspero, cruel, opresor, violento, rojo. Entonces, en lo que vamos viendo estas palabras, vamos entendiendo que estos son los otros significados de estas palabras, pero también nos va dando síntomas, características de una persona que está amargada, ¿verdad? Entonces está la otra palabra que es el hebreo 44:70, memer, tristeza. Permítame, déjenme ver si logro enviarles una captura de pantalla de esto para que lo tengan ahí en el chat y ustedes lo puedan tener ahí a la mano, ¿verdad? Vamos a ver si se los puedo enviar a través de los comentarios. Vamos a ver. Hay cosas aquí. No sé si voy a ver si se los logro enviar a todos. A ver si me lo permite, ¿verdad? Creo que no. No me permite aquí, vamos a ver. No. No me permite enviar la imagen. Como sucede en el Zoom, ¿verdad? Se lo voy a enviar al hermano Daniel. Tal vez me hace favor de enviárselo a los hermanos, ¿verdad? Bueno, siempre preguntándole al pastor Juan Luis, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan ahí, porque no me voy a detener aquí, sino que voy a avanzar por lo menos para que nos dé tiempo de ver por lo menos la primera o la segunda palabra, ¿verdad? Pero aquí están las 13 palabras que se pueden traducir amargura, pero que al ver los otros significados podemos entender, por ejemplo, la palabra memer, aparte de amargura, significa tristeza, o sea que la continua tristeza, y si es una tristeza del mundo, puede ser señal de que una persona esté amargada, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero voy a ir más adelante. Entonces, veamos la primera palabra, que es la palabra hametz. Y como les mostraba anteriormente, según el diccionario Strong Concordance, la palabra hametz se puede traducir como algo ácido. Usted no ha oído cuando a una persona le dicen, es que esa persona es ácida, ¿verdad? Es porque tal vez es desagradable, por así decirlo, tratar con ella. En sabor, agrio, fermentado o figurativamente áspero. Leudado, llenarse de amargura, rojo, violento. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una persona que era áspero, rudo en sus tratos, era Nabal. Nabal dice la Biblia que no se le podía hablar. Era una persona áspera. Era insensato, como dijo Abigail, ¿verdad? Entonces una persona que está amargada, su trato puede ser áspero, ¿verdad? Puede ser simple a la hora de hablar, a la hora de tratar a una persona, tratar a su cónyuge, a sus padres, a sus hijos. Puede ser que la persona sea así no solo porque aprendió lo que vio quizá en su casa o en algún lugar, sino que la persona pueda estar amargada, ¿verdad? También se puede traducir violento. Quiere decir que una persona violenta puede ser violenta a consecuencia de la amargura. Una vez escuché el testimonio de un hermano
Él era conductor de buses urbanos, y a él le gustaba que le bocinaran otros carros para bajarse a pelear, ¿verdad? Y entonces él, pues, hasta entrenó box con tal de estar preparado para cuando alguien le hiciera lío en el tráfico, ¿verdad? Y entonces él, la cosa es que tenía varias demandas, ¿verdad? Por lo violento que era. Y cada vez, cuando él se convirtió al Señor, o más que convertir, nació de nuevo, ¿verdad? Se arrepintió y nació de nuevo. Él seguía, lamentablemente, con esas actitudes, y cada vez que él regresaba a su casa, se iba a tomar antes, y entonces le pedía a la esposa que le pusiera ese cántico de el hermano Abel Zavala, esa que dice, eres el padre que siempre soñé. No sé si ustedes la ubican, ¿verdad? Pero ahí habla, Abel Zavala, pues habla de la necesidad de tener un padre, de reconocer padre. Y entonces él no entendía por qué era violento. Y un día su mamá le mostró una foto del papá que lo había abandonado, y ese día se quebró. Y él comentaba que ese día salió algo de él que lo hacía ser violento, y de seguro era la amargura por haber recibido el rechazo de su papá. Esta palabra hametz, según el diccionario Word Study, también dice, este verbo también se usó metafóricamente para referirse al corazón que está agriado o amargado. Esta palabra aparece 6 veces según la concordancia de la Biblia King James en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, en esas veces podemos ver nosotros ejemplos de cómo se manifiesta este tipo de amargura, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que una persona tenga el corazón amargado, agriado, que sea una persona ácida, fermentada, ¿verdad? Veamos un poco el significado de estar fermentado o estar leudado, ¿verdad? Entonces dice, la masa para leudar solo requiere tiempo de reposo. Se debe de elegir un recipiente cóncavo o acomodar sobre una superficie de madera espolvoreada con harina y se tapa con un paño limpio de algodón. Es decir, por eso dice la Biblia, en cuanto caí en mi pecado, mis huesos se envejecieron. O sea, podríamos decir que cuando uno, por ejemplo, recibe una herida, porque por lo regular la amargura viene a consecuencia de heridas, ¿verdad? Uno recibe una herida y no abre su boca, sino que lo oculta, no abre su boca para ministrarse, eso se infecta la herida, y ahí es donde viene la amargura, ¿verdad? Por eso es que aquí vemos esta parte, ¿verdad? En lo natural, cómo es que actúa la levadura. Perdón. Deberá estar al resguardo de corrientes de aire, es decir, que nada de contacto con el aire, ¿verdad? Y una de las palabras que se utiliza para decir espíritu también se puede traducir aire o viento, ¿verdad? Y pues lo podríamos homologar al Espíritu Santo, o sea que cuando una persona no tiene contacto con el aire, con el aire santo, el viento santo, el Espíritu Santo, es más fácil que la amargura tome control, ¿verdad? Es necesaria una temperatura uniforme y más vale cálida entre 21 y 23 grados. Primera de Corintios 5:6 dice, esta es la Biblia Moderna Pratt, no es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Aquí podríamos traducir o parafrasear, mejor dicho. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de amargura hace amargar todo el corazón? ¿Hace amargar a una persona? Entonces, solo un poquito, un malestar, un malentendido, una herida que no se entendió, por ejemplo, desde la niñez, que nunca se ha atendido, puede amargar a toda la persona. O sea, no hay necesidad de grandes cantidades de amargura, lo que nos deja ver el significado de esta palabra hametz,
relacionado a esto que el apóstol Pablo dijo a los Corintios en primera carta de Corintios 5:6. Entonces, vamos un poquito más adelante. Salmo 73:21 dice: cuando mi corazón se llenó de amargura, Hametz, ahí la palabra Hametz, y en mi interior sentía punzadas. Déjeme leerle este mismo versículo, solo que en la Biblia Serafín Ausejo. Si yo tengo amargado el corazón y si sufro picor en mis riñones. Mire, aquí podríamos entender que una persona que tiene problemas renales, problemas en los riñones, podría ser que esos problemas vinieron a consecuencia de la amargura. No estoy diciendo que todas las personas que tienen problemas en los riñones es por amargura, porque en ciertos casos puede ser por una mala alimentación, como el hecho de las bebidas, ahora estas bebidas energizantes, ¿verdad? Que se han vuelto tan famosas y que han sacado desde las bebidas más caras hasta las más baratas y que se toman a veces como agua pura, ¿verdad? Y que pues se ha comprobado en Centroamérica que el nivel de jóvenes con problemas renales, muchos ha sido por un desorden en la ingesta de estas bebidas energizantes, ¿verdad? Entonces, o sea, una persona que tiene problemas de riñones puede ser por una mala alimentación, ¿verdad? Pero aquí nos deja ver que otra de las cosas que puede causar daño en los riñones, por ejemplo, una picadura de una serpiente, una de las cosas, lo primero que hace es atacar el sistema nervioso central, ¿verdad? Y hace que una persona empiece a colapsar sus pulmones, pero también como se maneja a través de la sangre, daña los riñones, ¿verdad? Entonces, y los riñones en el Nuevo Testamento hay una palabra que se traduce mente, pero también se puede traducir riñón. Y esa, cuando uno estudia las otras palabras que se traducen mente, esa palabra que se dice nefros en griego, representa los pensamientos más profundos de una persona, esos pensamientos que la persona muchas veces no sabe que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de amargura, hace ya varios años, ¿verdad? Yo creo que estaba a cargo del departamento de discipulados en zona 5. No, fue antes de estar a cargo, precisamente, ¿verdad? Y entonces me despidieron de mi trabajo, caí en un proceso de depresión, entonces no conseguía trabajo en ningún lado porque se me había olvidado todo lo que había aprendido en el estudio y en cierta experiencia de trabajo. Y entonces un hermano me dio trabajo en el negocio familiar que ellos tenían, era un centro de servicio. Pues principalmente se trabajaba el tren delantero, servicios menores y mayores. Y entonces más o menos entre septiembre y octubre llevaban, sobre todo hombres, llevaban a sus hijos, ¿verdad? Con un carro y le decían, mira vos, le decía, te traigo este carro porque fíjate que mi hijo se va a graduar y le quiero regalar este carro para que, pues por regalo de graduación. De ahí llegaba otro, fíjate que mi hijo se va a graduar y entonces va a empezar la universidad, yo no quiero que ande en camioneta y le voy a regalar este carro, pero quiero que esté completamente bueno en las medidas de las posibilidades porque eran carros usados, ¿verdad? Y entonces a mí cada vez que llegaban estos varones con sus hijos, a mí me caía mal. Yo decía, estos patojos haraganes, ¿por qué no trabajan para tener su carro? Y un día que me fui a ministrar, porque como estaba en un proceso de depresión y yo ya no soportaba, ¿verdad? Me fui a ministrar con un pastor ahí en zona 5 y entonces le empecé a decir, mire, pastor, yo estoy deprimido porque a mí, antes de venir a la iglesia, en el mundo, una mujer me engañó y porque me quedé sin trabajo, porque mi familia no me entiende. Entonces me quedó viendo, se quedó callado unos segundos y me dijo, ay, papito, a ti tu papá te abandonó y no lo has perdonado. Yo dije, ¿quién le dijo, verdad?
porque no hablé de eso en ningún momento. No, le dije yo sí lo perdoné, le dije, porque no tuve necesidad, mi mamá nos sacó adelante, mire que terminé una carrera universitaria. No, papito, me dijo, no lo has perdonado. Como en la tercera vez que me lo dijo, como estaba ungido de seguro, ¿verdad? Empecé a llorar como niño. Y empecé a llorar y me guió el pastor a perdonar a mi papá, ¿verdad? Porque me había abandonado. Entonces yo no sabía que en los pensamientos más profundos yo tenía un resentimiento, tenía una amargura profunda, ¿verdad? Que me hacía enojarme, molestarme contra cosas que representaban a la relación padre-hijo, ¿verdad? Y entonces en ese proceso, pues de seguro, pues algo de haber pasado en mis riñones, pero aquí no lo traigo propiamente a la enfermedad de los riñones, sino que a esa parte de la mente que representa o es representada por los riñones y que representa los pensamientos más ocultos, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿por qué me mantengo molesto? ¿Por qué soy áspero en mi trato con los demás? ¿Por qué en cierto momento tiendo a la violencia? ¿Por qué no soy pacífico si yo ya nací de nuevo? La pregunta sería, bueno, naciste de nuevo, pero como necesitas ser libertado, ¿verdad?, de las consecuencias del pecado, ya hay algo que te moleste. Si te hablan de tu papá, si te hablan de tu mamá, si te hablan de tu excónyuge o te hablan de tu hijo, de tu hija, y sientes una gran molestia y arrebatas cuando tienes que hablar. Estoy poniendo ejemplos, pero pueden ser muchas otras cosas, ¿verdad? Pueden ser otras situaciones que hagan que una persona sea áspera, sea ruda en el trato con los demás o con sus propios hijos. Miren, a veces se cree que es común aún dentro de la iglesia que el tratar rudamente a los hijos. Por ejemplo, mi mamá fue muy dura porque ni modo, ¿verdad? Pues me tuvo a mí, mi papá me abandonó, luego pues tuvo otra relación y de ellos nacieron mis hermanos cuaches, hombre y mujer, y se muere el papá de mis hermanos cayéndose de una camioneta. Y entonces ella se tuvo que hacer dura para sacarnos adelante. Entonces, y más lo que vivió con sus papás, mi mamá no me podía decir te quiero, mucho menos te amo, mucho menos abrazarme, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a ser libre y empecé a entender el amor de Dios, yo la empecé a abrazar y le decía, mamá, vos, ¿y qué pasa? ¿Por qué me estás abrazando? Porque habíamos aprendido a ser ásperos, ser rudos. Por ejemplo, en la iglesia, a mí me gusta mucho. Yo la primera vez que me abrazaron en la iglesia, yo le puse el codo a un hermano porque dije, ay, ¿por qué este hermano es mero raroso, verdad? Pero después fui entendiendo que no era que fuera raroso, sino que era libertad para manifestar el amor de Dios, ¿verdad? Y entonces después, pues, a mí, por ejemplo, en la iglesia me toca, pues, a veces abrazo a los niños y algunos niños así, imagínense niños, ¿verdad? Me hacen a un lado. Una vez abracé a un niño y le dije, mira, no es que sea raro y no te estoy abrazando, ese es el amor de Dios, porque me rechazó la primera vez, pero el papá de ellos está preso, ¿verdad? Imagínense cómo los tratarían, saber si han tenido comunión con ellos, nunca han recibido un abrazo. Entonces uno mira el trato de las personas y a veces uno juzga fácilmente y dicen estas personas, y alguien puede decir, bueno, es que así aprendí yo, así me enseñaron a mí. Pero en realidad el Señor no nos creó para que seamos ásperos, para que seamos rudos, para que seamos crueles, ¿verdad? Porque esa palabra también se puede traducir cruel. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿verdad? Si tenemos hijos o con nuestros padres, nuestros hermanos, ¿cómo es nuestra relación, verdad? ¿Cómo es nuestra relación con los hermanos de la iglesia, con nuestras autoridades, ¿verdad? Con nuestro pastor, ¿cómo es nuestra relación? Porque es que tal vez no recibimos la autoridad de nuestro pastor, lo rechazamos quizá porque tenemos una herida que se volvió amargura, ¿verdad? Y entonces nos cuesta, aunque hemos visto que nuestro pastor nos ha ayudado por medio de la palabra,
Se lo digo porque yo pasé un proceso en donde mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, yo tenía miedo de acercármele, ¿verdad? Pero era por ese mismo rechazo que yo tenía de mi papá biológico que me abandonó, ¿verdad? Y conforme el tiempo el Señor me ha ido ayudando, ya me acerco más, ya tengo comunión con él, lo abrazo, le mando mensajes para su cumpleaños o algo que el Señor, antes me daba miedo acercarme, ¿verdad? Imagínense el complejo más la amargura sumadas, ¿verdad? Entonces, avancemos un poco más. Éxodo 12:34, nueva traducción viviente. Entonces, los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura. Esta palabra levadura es hametz, ¿verdad? Que se puede traducir amargura también. Envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Entonces, aquí está relatando el momento en donde, bueno, se dio Faraón, ¿verdad? Porque Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel al desierto para servirle al Señor, para celebrarle fiesta, para adorarle, pero no quería. Entonces, por eso el Señor levantó 10 plagas, ¿verdad? Y entonces la última plaga fue la plaga de las tinieblas, donde murieron los primogénitos, ¿verdad? La muerte de los primogénitos. Fue paralelo, ¿verdad? Entonces, bueno, dijo, bueno, vayan, que se vayan, ¿verdad? Que se vayan. Entonces, no les dio tiempo de mayor cosa a los israelitas a la hora de salir. O sea, lo que encontraron en el camino para emprender el éxodo de Egipto, Egipto representa al mundo, el éxodo que puede representar el arrebatamiento, ellos salieron sin levadura para amasar su masa, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que entender que lo que vimos anteriormente, la gracia no nos permite, ¿verdad? La amargura no nos permite recibir la gracia que nos va a dar la capacidad de poder ser aprobados para poder ser arrebatados, ¿verdad? Entonces, debemos de entender la importancia del, del ser libres de la amargura, ¿verdad? La importancia, ¿por qué? Porque si nosotros no somos libres de la amargura, nosotros podemos lamentablemente perdernos ese éxodo que el Señor tiene preparados para nosotros. Entonces, interesantemente que no les dio tiempo de llevarse amargura, por así decirlo, cuando salieron, ¿verdad? Salieron de Egipto, no les dio ese tiempo. Entonces, así tiene que suceder con nosotros. Tiene que suceder que nosotros seamos libres, pues, de la amargura. Ahorita solo estamos hablando de una clase de amargura. Síntomas que puede tener una persona amargada, ¿verdad? Que como vimos anteriormente, pues es la aspereza, el trato rudo, el ser cruel. Por ejemplo, la Biblia dice que el impío es cruel con su bestia. Ahí mira uno personas pateando a los perros, maltratando sus mascotas, ¿verdad? No les dan de comer, los dejan a la intemperie. La pregunta es, ¿por qué son así? ¿Por qué tienen esa crueldad? ¿Será que tienen la amargura Hametz? Sería una respuesta, ¿verdad? Entonces, dice Éxodo 12:39, nueva traducción viviente, hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. Entonces, ya el arrebatamiento está pronto, ¿verdad? Está pronto. Entonces nosotros tenemos que estar preparados con nuestra vida sin amargura, ¿verdad? Porque el levantamiento, el arrebatamiento va a ser así, el arrebatamiento sobre todo en un abrir, la transformación, perdón, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad?
Entonces es importante pedirle al Señor que se pueda identificar en nuestras vidas si es que hemos sido afectados por ajenjo, ¿verdad? Este ángel, esta potestad del lado, pues, que trabaja a través de las tinieblas, ¿verdad? Me dejan avanzar ya para ir aterrizando en este tema, ¿verdad? Si ustedes tuvieran preguntas, aportaciones, ¿verdad? Para poder ir, pues, aterrizando lo que no, pues que no me deja, no sé qué está pasando con este. Voy a cerrar algunas cosas aquí. Dice Oseas 7:4, Biblia Moderna Pratt. Todos ellos son adúlteros, son como horno calentado por el panadero. Deja de atizar la lumbre después de hacer masa hasta que ésta fermente. Entonces nosotros vemos acá como hablando de Israel, ¿verdad? De Israel idólatra. Israel idólatra es comparado a una masa fermentada, ¿verdad? Entonces la idolatría también puede hacer que una persona se amargue, o la amargura puede llevar en la idolatría. Por ejemplo, una persona que está amargada, recordémonos que el apóstol Pablo le dijo a Tito, vamos a ver la segunda epístola, no, a Timoteo: debes de saber que los tiempos finales serán peligrosos. Segunda Timoteo 4:2, 4:1 y 2. ¿Por qué? Y entonces describe 18 características de los hombres del final de los tiempos. 18 es un número que puede resultar de sumar 6 más 6 más 6, que es el número de la bestia, el número del anticristo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el anticristo y el espíritu del anticristo está trabajando para que las personas tengan carácter deformado, ¿verdad? Y la primera característica de las 18 es: los hombres serán amadores de sí mismos. Esa frase, amadores de sí mismos, es igual a decir los hombres serán ególatras, que es un tipo de idolatría, ¿verdad? Entonces hay personas en la actualidad que quieren ser el centro, ¿verdad? Quieren ser el centro porque tienen, pues, alguna debilidad en su personalidad. Quieren ser siempre el centro. Si no son el centro, pues se descomponen en una reunión, en una actividad, se descomponen, y entonces no disfrutan la vida. ¿Por qué? Porque no entienden que en realidad, pues, todos somos un conjunto, ¿verdad? Que debemos de interactuar unos con otros y debemos de convivir unos con otros. ¿Pero por qué? Es porque se aman a sí mismos. Y una persona puede amarse a sí misma porque se amargó. Se amargó porque quizá cuando era niño nunca lo tomaban en cuenta, siempre lo hacían a un lado, porque no le daban el valor, porque no le reconocían sus méritos. Y entonces la persona se amargó porque aún dentro de las necesidades naturales del hombre está el reconocimiento. Entonces, lamentablemente, muchos casos o grandes casos nos ha tocado no ser reconocidos. ¿Por qué? Porque a nuestros papás tampoco les pasó, ¿verdad? A ellos quizá les fue peor, y a los papás de ellos peor, ¿verdad? Y entonces, al estar amargados por esas heridas, ¿verdad? Por esos menosprecios, por ejemplo, sos un necio. Yo recuerdo de una vez fui a un discipulado en casa y me encontré con una pareja de hermanos jóvenes, esposos jóvenes. Y entonces no recuerdo cuál fue el tema que se dio esa vez, ya fue hace varios años, ¿verdad? Y entonces dice la esposa del hermano: ahora entiendo
Ahora entiendo por qué mi esposo es así. Yo creía que él tenía problemas mentales, que era un tonto, decía. Entendí, entonces, pero ¿y qué entendió? Le dijimos, ¿verdad? Lo que pasa es que mi esposo no dura en ningún trabajo. Y entendí por qué, porque mi esposo es bien inteligente. Lo que pasa es que cuando mi esposo era niño, eran demasiado pobres y entonces un día no tenía juguetes, estaba jugando con lo que tuviera a la mano, como hace cualquier niño, ¿verdad? Y entonces empezó a jugar en la pila con la palangana y empezó a mojarse y a mojar todo, ¿verdad? Y entonces llegó la mamá, de seguro amargada también, ¿verdad? Agarró la palangana y le empezó a pegar en la cabeza y le dijo, tonto, nunca vas a servir para nada, le dijo. Y lo dejó marcado, ¿verdad? Esa fue una maldición que lo dejó marcado, que él, a pesar de tener capacidades naturales, una inteligencia desarrollada, la herida que le provocó su propia mamá hizo que se amargara y al amargarse lo inutilizó, lo fermentó, por así decirlo. Y entonces lo hizo una persona prácticamente inútil sin serlo, ¿verdad? Era más una condición de su mente por la misma amargura. Entonces, y ahí es donde las personas, por ejemplo, ya no pueden convivir con los demás porque siempre se van a sentir rechazados cuando en realidad no es así. El Salmo 71:4 dice, libra, esta es la Biblia Jerusalén, tercera edición, líbrame, Dios mío, de la mano del impío, de las garras del perverso y el violento. Esa palabra violento es la palabra hametz, que se traduce amargura. Aquí podríamos parafrasear entonces, Dios mío, líbrame, Dios mío, de la mano del impío, de las garras del perverso y del amargado. Este mismo versículo en la Biblia de las Américas dice, Dios mío, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor y del implacable. Por ejemplo, al ver qué significa la palabra implacable, perdón, la palabra implacable en un diccionario secular dice que es un adjetivo que significa que no se puede aplacar o templar. Por ejemplo, habla de viento implacable, pero habla también de severo, inflexible. Entonces una persona amargada se vuelve inflexible. Aunque no tenga la razón, él siempre va a querer, él o ella, ¿verdad? Siempre va a querer tener la razón. No va a dar su brazo a torcer, aunque sepa que está equivocado, ¿verdad? Pero la misma amargura le hace tener ese tipo de violencia que hace ser una persona inflexible, como era el caso de que les mencionaba al principio de Labán, ¿verdad? Labán era un hombre violento, un hombre áspero. Depende de la versión que usted lo lea, ¿verdad? Nabal, perdón, no Labán, Nabal. Ahí se me cruzó el nombre, ¿verdad? Al tipo dislexia. Entonces, Nabal era un hombre implacable, era un hombre que la misma Abigail dijo, como es su nombre, el tal es, porque Nabal significa insensato. Y dice, él es alguien que no se le puede hablar. Es una persona amargada, se le quiere decir algo y no deja, ¿verdad? No deja que le hable, no se le puede hablar nunca. Papá, fíjate que tengo que llevar tal cosa a la escuela o tengo que pagar la excursión. Ah, ahorita no me hable, no estoy pensando en eso, hombre. Date de aquí. Y no es que no ame. La mayoría de veces no es que no amen a sus hijos. Lo que pasa es que no tienen la capacidad, porque la amargura se ha ido por todo el torrente sanguíneo espiritual y ha hecho que una persona se vuelva como no es. Yo he visto muchas personas, yo ya le mostré mi caso, ¿verdad? Pero como pastor me toca que observar el comportamiento de los hermanos, me toca que pedirle al Señor cómo ayudarles, ¿verdad? Porque nosotros los pastores, pues nuestra función es de parte del Señor, ver cómo ayudar a las ovejas y ver por qué esta persona es así. Cuando yo
estuve a cargo de los discipulados en zona 5. Como les mencioné en otras ocasiones, el pastor Juan Luis Elías era mi cobertura, él era el anciano a cargo del área de doctrina, ¿verdad? Y entonces él fue el que me escogió, ¿verdad? De parte del Señor, y me dijo, mira, querés ser el diácono, pero yo era de los más jóvenes, era el menos indicado, ¿verdad? Porque no tenía desarrollo doctrinal. Y entonces yo le dije, bueno, pues si tú dices que yo soy, pues si se da. Y gracias a Dios, pues el apóstol me dio el cargo, el privilegio. Pero cuando se dieron cuenta que era yo el que habían colocado como diácono, la mitad de los que estaban en el discipulado se fueron. Y la mitad de la mitad, estimado, ¿verdad? Se levantaron en contra mía y me hacían la guerra todos los martes durante 3 años y medio. Todos los martes que regresaba el discipulado, yo le renunciaba al Señor. No me atrevía a decirle ni al pastor Juan Luis Elías, mucho menos al apóstol, ¿verdad? O al pastor que nos cubría en ese tiempo, pastor adjunto. Y entonces me recuerdo que me decían, mira, vos quizá más a Dios, pero doctrina no sabes. Yo cometía un error, que era a la hora de enseñar, repetir lo que había escuchado el apóstol, pero como uno escucha mal muchas veces, pues decía malas cosas. Yo no corroboraba, ¿verdad?, lo que había enseñado a la hora de enseñar. Me decían, vos, mira, ahí te pasás enfrente con las manos dentro de las bolsas del pantalón, vos te pasás enfrente y me atacaban todos. De tal manera que un grupo de hermanos, liderados por 2 hermanos, redactaron una carta para sacarme, diciendo que yo había dicho algo que no había dicho. Y entonces un día, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me trajiste? Entonces el Señor me empezó a mostrar la condición de los hermanos. Y la mayoría, si no es que todos los que estaban en contra mía, o no tenían papá, tenían un papá ausente, un papá severo, áspero, cruel, ¿verdad? O habían sido ayudas de un pastor y el pastor los había dañado. Según ellos, ¿verdad? Porque a veces son perspectivas también, pues, o sea, yo no puedo determinar si los dañó o no, pero eso era lo que se manifestaba en ese momento. Dentro de ellos había uno que era el que más me hacía la vida imposible. Un día me dijo, mira, me voy a ir. Me decía, mira, me voy a ir del discipulado. No, hombre, no te vayas. Un día me enojó, ¿verdad? Y entonces me dijo, me voy a ir. Va, andate pues, le dije. Pero si no sos sano, en cualquier lugar siempre vas a estar en contra de la autoridad. Si no te libras de la amargura. Y entonces ese día, va, pues me voy a quedar, me dijo. La cosa es que el Señor me permitió empezar a acercarme a Él y me enteré que Él había nacido en otro país y en ese país lo había abandonado su papá. Y entonces un día yo le dije, mira, ya sabes dónde está tu papá, sí. ¿Por qué no te vas? Le dije yo, y lo vas a conocer. Mire, decirlo es fácil, pero llevarlo a cabo es bien complicado, ¿verdad? Por miedo, orgullo, complejo o X razones, ¿verdad? La cosa es que él pues tomó valor y conoció a su papá, se puso a cuentas con él, un hombre de mucho dinero, pues no recibió nada, pero sí recibió una riqueza que fue librarse de la amargura por el abandono y desprecio de su papá. La cosa es que él vino y después de ser mi adversario se convirtió en uno de mis mejores amigos y empezó a trabajar desde abajo, empezó a evolucionar. Se dejaba administrar cuando yo le llamaba la atención y entendía que estaba mal, se dejaba corregir, buscaba cambiar sus actitudes, hasta que un día nuestro apóstol decidió cambiarme a otro departamento que se llama Tesoros del Ministerio, y entonces había que colocar a alguien en mi lugar, pero yo a él no lo tenía como el principal candidato para que él se quedara, sino que era otro hermano, pero ese otro hermano, por la misma amargura del maltrato del papá, se empezó a voltearse en contra de mí después de ser un hombre muy fiel. Como no sanó de la amargura, empezó a voltearse y a negarse. Yo le decía, mira, anda, cubrí esto, me cubrí lo otro. No puedo.
Y entonces, como eso no lo decidía yo podía proponer quién, pero no lo podía decidir yo, sino que nuestro apóstol, como el pastor de la iglesia, pues él decidió que era este hermano que yo les digo que empezó desde donde menos imaginaba la gente y terminó por ser el siguiente diácono, ¿verdad? Pero el gran principio fue ser libre de la amargura, del resentimiento, ¿verdad? Y eso lo catapultó, inclusive hasta en lo laboral. Él ahora ya lo enviaron como pastor a otro país, ya está pastoreando, ya lleva como, creo que para 5 años de estar pastoreando o un poco más en otro país. Y la cosa es que él tenía un negocio de estructuras metálicas y trabajaba con una empresa de ¿cómo se llama? De generadores eléctricos, plantas eléctricas. Y entonces él empezó, a partir de que él perdonó a su papá y empezó a ser libre de amargura, se le aumentó el trabajo y empezó a tener la capacidad de construir su casa, comprar vehículos. ¿Por qué? Porque él entendió, ¿verdad?, que había un problema en su interior. Había un problema en su interior que él tenía que ser libre, ser limpio, ¿verdad? Entonces, Isaías 63:1, Biblia Serafín Ausejo, ¿quién es este que viene de Edom con las ropas al rojo vivo? Esta palabra rojo es la palabra Hametz, de Bosra. ¿Quién es este espléndido vestido que camina con plenitud de fuerza? Soy yo, que proclamo justicia, que soy poderoso para salvar. Aquí está hablando el Señor Jesucristo en su segunda venida, porque Él en su segunda venida va a venir con sus vestiduras teñidas de rojo. Y entonces cuando en Isaías se pregunta, ¿y por qué viene de rojo? Dice, eso son la sangre. Está manchado de la sangre de sus enemigos. Y sus enemigos eran violentos, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, una de las formas de ser libre de la amargura es a través del vino de la Santa Cena, ¿verdad? Otra de las formas es a través de la miel de la revelación, de la miel que viene por medio de la palabra de Dios. Esos son por lo menos dos antídotos, dos medicinas infalibles, por así decirlo, porque vienen del Señor en contra de la amargura. La cosa es que nosotros lo recibamos y lo entendamos, ¿verdad? Y eso puede venir a través de la Santa Cena. Bueno, el bautismo en agua es quizá el primer golpe contra... Son varias cosas malas del alma, pero como estamos hablando de la amargura, en contra de la amargura, la confesión de pecados, la administración personal, la administración congregacional, la palabra ungida, ¿verdad? Son fuentes de descontaminación que nosotros podemos recibir para ser libres de la amargura, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestra alma? ¿Será que estamos limpios de la amargura o habrá alguna raíz? Y ahorita solo vimos la primera palabra, ahí pues les mostré las 12 palabras, ¿verdad? Voy a regresar a esa diapositiva vamos a ver, voy a regresar a esa diapositiva donde está listado. Porque, por ejemplo, vimos que una persona que está amargada puede ser una persona fermentada, es decir, que está contaminada en todo su corazón, una persona áspera, una persona cruel, una persona opresora, ¿verdad? Violenta, roja. Una persona amargada puede tener tristeza, ¿verdad? Pero no la tristeza de Dios, sino la del mundo que produce muerte. Una persona puede también amargarse por una calamidad, una desgracia que vivió, ¿verdad? Y puede provocar una calamidad y una desgracia también. Una persona amargada vive descontenta, nunca está contento con nada, ¿verdad? De repente tenía deseos de hacer un viaje y se van al IRTRA de Reo y cuando están en el IRTRA de Reo nada le gusta, ¿verdad? No está de acuerdo con nada. Pero no era lo que querías, pues mira, aquí ya te puse ahí el plato con la langosta, ¿verdad? Que era lo que quería la langosta, o sea, la carne angosta, ¿verdad? No la ancha, sino que la langosta. Y nada le gusta, no, que está frío, que no sé cuánto. Mira, ¿y qué te pareció la habitación?
que la cama está muy dura o que la cama está muy aguada, nunca está contenta con nada. Una persona que vive así, descontenta. Ah, mira que te voy a comprar ese par de zapatos. No, que no quiero nada. Mira que te hice la comida que te gusta. ¿Y por qué me la hiciste si hoy no quería comer eso? O sea, por nada está contenta. Contender es pelear, ¿verdad? Es disputar. Una persona que solo vive contendiendo puede hacer que lo haga porque está amargada, perdón. Una persona que tiene dolor, una persona obstinada, una emulación, que una emulación es como una imitación de algo que no es, ¿verdad? Por ejemplo, afligir hasta enfurecerse. Personas que por la aflicción se enojan en gran manera, ¿verdad? Una persona amargada vive sufriendo. La amargura es como un veneno de serpiente. También es una planta venenosa que dice el diccionario, que es la número 12, Roche. Se traduce a amapola. Y de la amapola se sacan drogas como el opio y la heroína, ¿verdad? Y las drogas son adictivas. Hay personas que tienen la amargura como una adicción. Les gusta estar amargadas. Les gusta lastimarse a sí mismos, ¿verdad? Y la número 13, Tamrur, significa amargura extrema. Es decir, ya cuando una persona no solo está amargada de alma, sino que está amargada en espíritu, que ahí es una persona que ya corre riesgo de apostatar, ¿verdad? De devolver la fe. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna aportación